tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. Vamos a mirar la introducción a lo que es la regresión lineal simple en este curso de estadística y pues comencemos. Bueno, primero vamos a comentar que la regresión lineal simple es un modelo en el cual nosotros vamos a tener una expresión matemática como la que aparece aquí en la parte superior. Esa expresión matemática lo que nos está dando a conocer es la forma en cómo se relaciona x y y, es decir, dos variables. En muchas ocasiones nosotros tenemos aplicaciones en las que una variable influencia el valor de otra. Por ejemplo, el número de comerciales puede influenciar, puede ser de manera positiva o negativa, los ingresos que se tienen en una empresa. Si esa empresa hace cierto número de comerciales y ve cómo cambia la cantidad de ingresos, y es posible que se vea una relación lineal, pues tendremos en este caso un modelo de regresión lineal simple que se pueda adecuar a él. La intención es mirar cuando una situación presenta dos variables relacionadas posiblemente de forma lineal, porque no todas las variables se relacionan así. Hay posibles variables que se relacionan con otras, pero a través de otros modelos diferentes. El que vamos a mirar en este curso y el más sencillo es el modelo de regresión lineal. También tenemos modelos de regresión lineal múltiple, en donde ya más variables se relacionan con y. Listo, y es aquí donde nosotros vamos a introducir la notación. En este caso y se va a llamar la variable dependiente porque sus valores se ven afectados por las demás variables. Como en el modelo de regresión lineal simple tenemos una sola variable, a esa variable la vamos a llamar variable independiente y diremos que y se ve influenciada por los valores de x. Si fuera un modelo de regresión lineal múltiple, entonces tendríamos varias variables independientes y y se vería afectado por los valores de esas variables independientes. Aquí vamos a tener un coeficiente de x, este se va a llamar beta 1, que si ustedes recuerdan sus cursos de matemáticas básicas anteriores, ese coeficiente se interpreta como la pendiente de esta línea recta. Vemos que esta es la ecuación de una línea recta. Esto es una ecuación lineal. E insisto, este beta sub 1 vendría siendo la pendiente de esa recta. Beta sub 0 sería el término independiente en la ecuación de la recta y es conocido también como la intersección con el eje Y. Este epsilon es un margen de error que lo que hace es todos los modelos que nosotros podamos generar, este epsilon es el error que hay entre esos modelos y el modelo real, que pues nosotros usualmente no vamos a lograrlo porque como esta ecuación se debe ajustar a toda la población y en la vida real pues no siempre vamos a tener el acceso a toda la población, pues lo que vamos a tener son muestras. Si cada muestra tiene su propio modelo de regresión, cada uno de esos modelos lo que busca apuntarle es a este, y obviamente va a haber una diferencia entre el real y pues cada uno de los que se obtengan en las muestras. Bueno, esa ecuación de regresión lineal simple, si nosotros calculáramos cuál es su valor esperado, porque fíjense que en este modelo x y y son variables y también podemos considerarlas como variables aleatorias. Si nosotros calculamos el valor esperado de y, tenemos que calcular el valor esperado de esta expresión
Y el valor esperado aquí en una suma es el valor esperado de este más el valor esperado de este más el valor esperado de este. Aquí es importante recalcar que el valor esperado de epsilon pues sería 0, ¿cierto? Nosotros esperaríamos que ese error fuera de magnitud 0. Por lo tanto, el valor esperado de y pues vendría siendo solamente beta sub 0 más beta sub 1x. Insisto, pues esto tiene la forma de una ecuación de una recta. Si nosotros graficamos, pues obtendríamos estas posibilidades. Aquí nosotros tenemos una pendiente positiva. Cuando aumentamos el x y aumenta el y, entonces vamos a tener una pendiente positiva. Y bueno, cuando tenemos el aumento de x y la disminución de y, sería en este caso una pendiente negativa. Si tenemos un aumento en x y no hay una aparente relación con y, en este caso pues tendríamos una pendiente que sea igual a 0 o muy cercana a 0. Esas serían las posibilidades que tendríamos. Fijémonos que si la pendiente es 0, o sea, si beta 1 es 0, nos cancela esta parte con x y solo nos quedaría nuestra relación con y igual a una constante. Eso lo que haría es decirnos que no hay una relación entre x y y, porque independientemente del valor que tome x, pues como no influencia en nada, pues y toma sus propios valores. En ese caso, pues no habría una relación, ¿cierto? Y bueno, pues como les comentaba en un principio, la intención va a ser a través de una muestra o varias muestras, hacer una estimación de cuál sería el modelo de regresión lineal simple para la población. En la población, recordemos, pues teníamos beta 0, beta 1 y un margen de error, ¿cierto? Aquí en este caso, si nosotros tomamos una muestra y a partir de los datos de la muestra hacemos un modelo, ese modelo lo vamos a llamar o lo vamos a denotar y gorrito, que sería pues nuestra estimación de y. Obviamente encontraremos, como es un modelo de regresión lineal, encontraremos la ecuación de una recta por la cual se relacionan x y y. Aquí hay un ejemplo, miremos un ejemplo. En este caso, imagínense que tenemos una cadena de restaurantes de Armand's Pizza, Parlors, perdón. Y ese restaurante tiene 10 sucursales. Hay una población de estudiantes cercana a cada uno de los restaurantes. Digamos que es una población estimada de estudiantes que escriben o que están alrededor o que visitan muy a menudo los restaurantes que están acá. Entonces tenemos una población de 2.000 estudiantes, 6.000, 8.000, 8.000, 12.000, etc. Y hay unas ventas trimestrales dentro de cada uno de estos almacenes. Obviamente lo que podremos pensar inicialmente es que hay una relación entre el número de estudiantes y las ventas trimestrales. Para primero intentar deducir si es posible que haya una relación lineal, lo primero que tendríamos que hacer es hacer un diagrama de dispersión de x versus y. Fijémonos que x, que es la variable independiente, vendrían siendo los miles de estudiantes y la variable dependiente vendrían siendo las ventas. Entonces, dependiendo del número de estudiantes, uno podría intentar predecir cuáles son las ventas trimestrales. Vamos a ver si hay relación entre las dos. Insisto, hacemos un diagrama de dispersión y al hacer el diagrama de dispersión de x, que es miles de estudiantes, versus y, ventas trimestrales, obtenemos lo que aparece acá. Cada uno de estos punticos es una de las parejas que nosotros teníamos en esta tabla. Entonces debe haber una pareja que sea 6.000, o sea 6 y $105.000. Entonces verifiquemos 6 y $105.000, debe ser este puntico efectivamente. Entonces bueno, así ubicamos cada una de las parejas y nos damos cuenta que esta nube de puntos pareciera que está alrededor de una misma línea recta. Fijémonos como si yo aquí intento con el mouse pintar una línea recta, efectivamente los puntos como que están aglomerados sobre ella o alrededor de ella. Fijémonos también que si
estuviera esa dicha recta, entre más yo aumente el valor de x, yo voy a obtener un incremento en y. Entonces podemos establecer a partir de este gráfico que aparentemente hay una relación lineal y que esa relación parece que es positiva. Por lo tanto, a partir de esta muestra, a partir de estos datos, lo que vamos a buscar es una ecuación de este estilo, donde, insisto, pues el Y, este vendría siendo el valor estimado de las ventas trimestrales, porque Y eran las ventas trimestrales, ¿cierto? Entonces este es el valor estimado. B sub 0 es la intersección con el eje Y. B sub 1 es la pendiente de la recta. Y X1 pues representa los miles de estudiantes en unidades de miles, ¿cierto? No vamos a poner los tres ceritos, sino omitimos los tres ceritos de miles. Perfecto. Para poder encontrar esa ecuación de esa recta, nosotros vamos a tener que utilizar las siguientes expresiones. Estas expresiones se obtienen de aplicar un método que se llama el método de los mínimos cuadrados. Para poder entender de dónde surgen estas ecuaciones, para poder deducirlas, tendremos que tener unos conocimientos en cálculo vectorial y un poco de optimización, lo cual pues por ahorita no es el caso. Entonces simplemente vamos a dar las expresiones como tal. Si ya estás interesado en mirar de dónde salen, pues insisto, podríamos profundizar en ello. Pues hay bastantes documentos y videos de YouTube que te pueden dar luces acerca de cómo se hace la deducción. ¿Cómo tendrías que buscarlo? Con el método de mínimos cuadrados. Aquí entonces vemos que tenemos una serie de sumas, ¿cierto? Y lo primero que habría que calcular es la pendiente, que es B1. Esa pendiente, fijémonos, esta es una expresión muy similar a la covarianza. Y vamos también a tener esta suma aquí de cuadrados que es muy parecida a la varianza de x. Cuando ya tengamos esta expresión calculada, vamos a tener listo aquí para poder calcular B0. ¿Qué más se necesita? Se necesita la media de la variable x, o sea, vamos a sacar la media de los estudiantes, y esta es la media de las y's que nosotros teníamos en la tabla anterior. Aquí se hacen los cálculos. Si lo vamos a hacer a mano, es recomendable hacerlo en una tabla como la que aparece acá. Lo primero a hacer es totalizar la variable x, totalizar la variable y. Entonces acuérdense que y eran las ventas trimestrales, x la cantidad en miles de estudiantes. Entonces aquí tenemos los totales. Lo siguiente a hacer es sacar los promedios. Entonces este total 140 se divide entre 10 datos y así sabríamos que x barrita, es decir, la media de x, es 14. Aquí la media de y lo mismo, entonces sumamos todos los datos, dividimos entre el número de datos que es 10 y tendríamos que la media de y es 130. Entonces aquí tendríamos 130, ¿cierto? Luego procedemos, como nos indican acá, a coger cada x de los que estamos aquí y restarle su media. Recordemos que la media de x es 14. Entonces a este 2 le quito 14, me da menos 12. A este 6 le quito 14, me da menos 8. Y así a cada uno de los valores le quito 14. A todos estos le quito 14. Y así obtengo la primera columna. La siguiente, como el título lo menciona, es coger cada uno de estos y's y restarle su promedio, su media, que recuerden que su media era 130. Entonces 58 le resto 130 y obtenemos menos 72, y así a cada valor le resto 130 y obtenemos los valores de esta columna. Bueno, en este caso la media surgió simplemente al quitarle un cerito, ¿cierto? Porque estamos dividiendo entre 10, pero si el número de datos fuera diferente, pues habría que hacer la división a ver cuáles son las medias. Bueno. Luego multiplicamos los valores de las dos columnas, es decir, menos 12 por menos 72, menos 8 multiplicado por menos 25, menos 6 por menos 42. Bueno, hacemos todas las multiplicaciones. Fijémonos que negativo por negativo siempre da positivo, por eso todas estas son positivas, y las de abajo todas son positivas también, porque es positivo por positivo.
Luego de tener estas multiplicaciones, hacemos su suma. Y fíjense que ya tendremos esta expresión, que es la suma de las multiplicaciones entre las diferencias de cada x menos la media por cada y menos la media. Entonces, esta sería la suma de toda esta. Y por último, también necesitamos para el cálculo tener los cuadrados de la columna que teníamos acá. Entonces, menos 12 al cuadrado nos daría 144. Fíjate que siempre da positivo, porque cualquier número al cuadrado nos queda, no importa su signo, nos queda positivo. Entonces elevamos cada uno de estos al cuadrado. Por ejemplo, este 2 al cuadrado pues sería 4. Y 12 al cuadrado, 144. Entonces aquí tenemos los cuadrados, totalizamos y esa vendría siendo la suma de los cuadrados de las diferencias que aparecen en este lado. Bueno, entonces ya teniendo esta suma y teniendo esta suma, si regresamos a la expresión original, B1 se obtiene al coger la suma que ya teníamos dividido la de los cuadrados, que fue la última que hicimos, 568. Entonces tendremos que dividir 2840 entre 568. Fíjate la división y eso nos da 5. Ese sería el B1. Ahora, ¿cómo encontramos el B0? El B0 es coger la media de Y, que ya habíamos dicho que era 130, menos este 5, que es el que acabamos de encontrar. Entonces, ojo que siempre se le pone este signo. Si B1 es negativo, con este signo queda positivo. En este caso, como B1 es positivo, solo lo pongo y me queda menos 5 multiplicado por la media de X. La media de X es 14. Al hacer este proceso, aquí hay que tener mucho cuidado con el orden de las operaciones. Por favor, no vayas a hacer 130 menos 5, eso no se puede. Primero se hace la multiplicación 5 por 14, quedando negativa. Y luego si 130, pues lo quede acá. Entonces, 130 menos la multiplicación de 5 por 14. Eso daría 60. Por favor, verifícalo. Y ya teniendo B0 y teniendo B1, ya tenemos nuestro modelo, y nuestro modelo dice que las ventas trimestrales estimadas son iguales a 60 más 5 veces X. X es el número de estudiantes en miles, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer una predicción o si quisiéramos interpolar algún valor que de pronto no tengamos acá, supongamos un valor entre estos, por ejemplo 21. Si tuviéramos un nuevo punto que vamos a abrir y se estima que hay 21, recuerda que esto está en escala de miles, si hubiera 21.000 estudiantes estimados alrededor, podríamos con ese 21.021 como valor de X, reemplazarlo acá, ese 21 reemplazarlo acá, multiplicar por 5, sumarle 60 y así estimar las ventas trimestrales para ese valor. No se recomienda estimar ventas trimestrales para valores que no estén en el rango del 2 al 26. Porque para el 2 al 26, como vimos en nuestra gráfica, hay una posible relación lineal, pero para los otros puntos externos o inferiores no sabemos cómo es la relación. Podemos utilizarla, intentar utilizarla por ahora, pero insisto, pues no se recomienda porque podrían ser valores que no son reales. Y listo, muchas gracias.